Este año vamos a crecer y el año 2014 volveremos a crecer posiblemente 0.5% más. Y el mundo alcanza en conjunto 4%. Si China este año va a superar su crecimiento del año 2012 y crece 8%, significa que comienza el factor de recuperación, porque todo el esfuerzo europeo no se hace gratuitamente. Los europeos, como bien sabemos, cometieron horrorosos excesos con su estado de bienestar, convirtiéndolo en el peor enemigo de su futuro. Un estado endeudado, un estado que convierte a las poblaciones en mendicantes a través del subsidio. Es un estado que tiene que corregir ante el gran actor chino que ha disciplinado al mundo con su productividad y su disciplina. Pero ese esfuerzo que hace el señor Rajoy, que es lo mejor que se puede hacer en España ahora, por duro que parezca, y las sensiblerías en política solo tienen por consecuencia destruir los países, ese esfuerzo que ha hecho el ex primer ministro italiano, van a tener resultado y van a impulsar la competitividad de esos países al mismo tiempo que otros fuera de Europa continúan creciendo. Por consiguiente, mi visión es positiva y mucho más cuando lo pienso no en el Perú, sino en términos de alianza del Pacífico. Considerando Chile, Perú, Colombia y México, creo que vamos a tener un crecimiento de 5% en promedio en el curso de este año y por consiguiente deberá retroceder un poco más la pobreza y por consiguiente una industria así, que es la capa superior de las industrias que a su turno retroalimenta el largo plazo de otras, que es la industria de los seguros, tendrá muy buen pronóstico y muy buena posibilidad. Ahora bien, pensando en cómo organizar algunos conceptos y tratándose de industria de los seguros, pensé en organizar los bloques de mi intervención planteándoles cómo reconoce uno la seguridad de un país. No en los términos del ramo de vida o de seguro del desastre o del seguro de la vivienda o del seguro del automóvil o la enfermedad, sino en los términos globales. ¿Cuándo un país está encaminado a crecer y a tener estabilidad política y económica? Creo que quienes pensamos, y es posible invertir en el Perú para la industria de seguros de Chile, porque estamos allá todavía muy atrasados y necesitamos competencia y necesitamos impulso. Y es posible también hacerlo en Colombia. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es un país seguro? Hablando de seguridad. Hay varios criterios con los cuales podemos medir si un país es seguro, es decir, si merece la inversión de otros países y empresas. En el Perú nos hemos propuesto en los últimos 7 años, como en el viejo título de la ejemplar novela de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, nos hemos propuesto buscar el tiempo perdido en relación a Chile. A mí muchas veces me preguntaban, ¿qué piensa usted hacer en el gobierno? Y decía, lo que ha hecho Chile, pero mejor. Pero no repetir. Lo que ha hecho Chile, pero mejor, aprovechando los errores de Chile, que ya los hizo, ya los tuvo, se pueden ver. Y ojalá no se repitan. Entonces, aprovechando la experiencia chilena, nos propusimos un primer y gran proyecto, un telón de fondo, internacionalizar la economía y la sociedad peruana.
Ese fue el gran objetivo, producir para el mundo y tomar del mundo recursos para transformarlos. Tomar su tecnología, tomar su ciencia, tomar su educación y de esa manera dar un salto. Y vaya que sí logramos impulsar de alguna manera a nuestro país, que hasta ahora tiene la inercia y la fuerza de ese salto. El Perú buscó internacionalizarse usando varios instrumentos. El primero de ellos, bajando los aranceles. Bajando los aranceles antes de hacer tratados de libre comercio. Es decir, no bajábamos los derechos de ingreso de productos negociando con un país. No. Vamos a hacer una rebaja unilateral y generalizada de aranceles, porque en una economía mundial en expansión lo que se necesita es abrir las puertas para que esa fuerza internacional entre al Perú. Y de un nivel de 13%, los aranceles se redujeron en un día a una tasa efectiva de 2%. Eso fue al comenzar el 2007. Y el efecto fue inmediato. Primero porque era una carta de confianza en el país y de presentación a todos los demás países. Teníamos un largo retraso respecto a Chile en el número de nuestros tratados de libre comercio con países tan importantes como Estados Unidos, China, la India, Japón, etc. Bajar los aranceles nos dio una carta de presentación moderna para hacer tratados de libre comercio con más velocidad, sin tanta negociación. Y la consecuencia fue que se lograron tratados con 2.600 millones de seres humanos representados por sus gobiernos. Pero el Tratado de Libre Comercio no es solamente un intercambio de mercancías, es fundamentalmente una carta de compromiso de gobierno, de programa, que permite la inversión acelerada de esos países en el Perú. Yo creo que lo que dinamizó y motorizó el crecimiento del Perú fue fundamentalmente la inversión externa que arrastra la inversión nacional. Aranceles, tratados de libre comercio, fueron los elementos fundamentales para lograr que el Perú creciera en promedio 7.2% en 5 años. Si no hubiera habido crisis fuerte en el año 2009, el Perú hubiera podido crecer 8.7% en promedio en los 5 años de mi gobierno. Pero el hombre propone y Dios dispone. Y debimos ceder el paso ante la gravísima crisis en la que América Latina, más proteccionista, se cayó 3%. El Perú logró crecer 1%. Y eso me enseñó que la mejor forma de enfrentar la modernidad es mediante la apertura, la internacionalización, con crisis o sin crisis. Hay quienes piensan que es bueno abrir las economías cuando hay gran crecimiento mundial y cerrarlas cuando viene la crisis. No es cierto. El Perú demuestra en este momento, creciendo a 6.9% el año pasado, que a pesar de los vaivenes de la crisis financiera, cuando una economía está abierta, crece mucho más que esas economías proteccionistas del sur de Sudamérica. Es como un enfermo que debiera comprar un seguro contra la enfermedad y dice, ordeno a los microbios que no entren. Es absurdo. El mejor seguro para un país es el seguro de la apertura, de la internacionalización. Y nosotros hemos logrado a través de aranceles, tratados de libre comercio, impulsar estos conceptos que para nosotros son esenciales. Y además, darle estabilidad a la economía nacional. Alguna vez he repetido ante otro auditorio aquí en Santiago que gracias a la apertura
nuestras exportaciones, que eran débiles, pasaron de 17.000 millones a 46.000 millones en 5 años, se triplicaron. Que nuestras divisas, que eran endebles, 15.000 millones de dólares, ahora son 68.000 millones. Se multiplicaron por más de 4 veces y media. Que nuestra deuda externa, que al comienzo parecía amenazante, se volvió insignificante por el efecto del crecimiento de la economía. En mi primer gobierno, la deuda representaba el 70% del Producto Bruto, la deuda externa pública. Hoy día representa el 13% del Producto Bruto del Perú. Y utilizamos el 10% del presupuesto para servir las amortizaciones de la deuda. Nuestra inflación, en promedio en los últimos 7 años, es de 2.4%, a pesar de los 2 años críticos fuertes que hemos tenido el 2009 y el 2011 por efecto de cambio de gobierno. Como consecuencia de todo esto, el Perú logró, en términos sociales, reducir su pobreza de 48 a 30%. Y a mí me complace mucho que un gobierno distinto y adversario, que es el que existe en este momento, reconozca esas cifras, porque son irrefutables. El número de peruanos abajo del nivel de la pobreza se redujo de 48 a 30, pero además la pobreza estructural se redujo más porque escogimos un camino, y después hablaremos de eso. En vez de hacer subsidios, bonos y todas estas cosas que son tan buenas para las elecciones, nosotros hicimos infraestructura. No hay mejor inversión social que la infraestructura. Da trabajo y da seguridad de largo plazo. Cuando hay buenas carreteras, cualquier desastre se hace menor. Cuando hay buenos hospitales, cualquier desastre se aminora. Hacer infraestructura da mucha más elasticidad al Producto Bruto en crecimiento y al empleo. Y no puedo dejar de anotar que si hay algo que me interesa rescatar de mis años de presidente, es haber electrificado 15.000 pueblos, 4 millones de personas, que ahora pueden producir con electricidad o estudiar con electricidad, y etcétera. O haber generado agua potable, hablando de seguros y de enfermedades, para 3 millones de personas que no tenían ese componente de civilización y democracia básico que es el agua potable. Con todos esos, diré, efectos de la política de internacionalización y apertura del Perú, me quedó claro que el mejor seguro en contra de la pobreza y de las enfermedades que con ella vienen, y el mejor seguro para el largo plazo, es abrir la economía de un país al exterior, confiar en las fuerzas de la sociedad y no recurrir al viejo proteccionismo asistencialista, estatista, controlista, que tanto daño hace a las economías y a las sociedades y a las personas. Por eso quería plantearles a ustedes algunos criterios para ordenar la exposición. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que analizar para saber si un país es seguro, confiable para la inversión? El primero es ese, su grado de apertura. Si sumamos importaciones y exportaciones y comparamos esa suma con el Producto Bruto, tenemos un índice de apertura. En el caso de China, por ejemplo, sumamos sus exportaciones e importaciones y son el 65% de su Producto Bruto. Tiene una gran apertura. Y China es parte de los BRICS, pero Brasil también es parte de los BRICS. Y ocurre que si sumamos las importaciones y exportaciones de Brasil y comparamos esa suma a su Producto Bruto, Brasil apenas supera el 20% de apertura. Por consiguiente, China crece 8%, Brasil crece 1%.
es como una catedral, es como una pedrada de fuerza. Más apertura, más crecimiento. China tenía hace 20 años 55% de aranceles en promedio. Hoy día tiene 7%, que todavía es mucho en mi concepto. Pero gracias a esa reducción de aranceles y apertura, compra y exporta más y crece mucho más. En el caso del Perú, nuestra apertura supera el 50%, sumando aprox 46.000 millones de exportaciones, más 40.000 millones de importaciones, tenemos más de la mitad del Producto Bruto. Y crecemos 8 o 6%, pero crecemos. Los países cerrados y proteccionistas son países condenados a no crecer. No hay que vender seguros allí. Eso es perder dinero. Porque a mayor pobreza, ¿con qué pagará la gente su seguro? O mejor dicho, ¿de qué se asegura si está más pobre? El caso de Chile es ejemplar, porque Chile supera al Perú aún, aunque ciertamente apoyada en la fuerza mineral de sus exportaciones y su cobre. Y todos sabemos que cada centavo que baje el cobre son 120 millones menos de exportaciones para Chile, 58 millones menos de ingresos fiscales para Chile. Bueno, esto se solucionará cuando tengan más energía y decídanse de una vez a hacer las centrales eléctricas, por Dios. Se lo dice un hermano y un amigo. Pero la apertura no es solamente aranceles. La apertura también es lo que llamamos tratados de libre comercio. Y en eso Chile nos dio una señal y un camino de éxito. Y nos empeñamos en cubrir esa distancia, ese gap, con esfuerzo. El Tratado de Libre Comercio, como he dicho, es una carta de conducta firmada, una ley para los países y garantiza la inversión. Miren, Chile tuvo el año 2011 17.000 millones de inversión extranjera directa. Colombia tuvo 13.000 millones de inversión extranjera directa. El Perú 9.000. Argentina, que es más grande que los tres, tuvo 5.000 millones. Lo que demuestra que una economía que se cierra se protege, o protege a sus amigos, pero desprotege a su pueblo porque no tiene inversiones. No es posible que una economía mucho más grande que la de Chile tenga menos de la tercera parte de las inversiones extranjeras directas que tuvo Chile. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo va a crecer? Y claro, no crece. ¿Cuánto creció el año pasado? ¿Cuánto va a crecer este año? Argentina.